Las 12:01. Yo creo que ya es momento de empezar. De nuevo os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta mañana. Mi nombre es Manu Sánchez y, como os decía, vamos a hacer pues una pequeña parada en el corazón de Coruña, en el centro, en la ciudad vieja sobre todo, para descubrir algunos secretos, algunas huellas que ha dejado esta ruta de peregrinación en nuestra ciudad. Em, Estamos hablando del Camino de Santiago, por lo tanto, todo se remonta al descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en el siglo IX, y podemos hablar de unas primeras peregrinaciones marítimas ya en el siglo X, ¿no? Pero quizás el apogeo de todo esto, que es francamente donde yo me voy a centrar más, pues es a partir del siglo XIII, cuando se funda Coruña, y en el siglo XIV y XV, ¿no? Son quizá los momentos de mayor éxito, de mayor consolidación de estas rutas marítimas que venían, bueno, barcos cargados de peregrinos para desembarcar en nuestra costa y desde aquí seguir caminando hasta Santiago de Compostela. Para introducir un poco el tema, voy a contar con un experto en la materia. Voy a ver si puedo contactar con él en videollamada. Vamos a ver. Os voy comentando quién es, ¿no? Manolo, pues es un técnico del Xacobeo, que, bueno, además de trabajar allí, es periodista y es quizá uno de los mayores expertos que hay sobre el Camino de Santiago. Pues nada, en breve deberíais estar viendo a Manolo. Un segundito. Vamos allá. Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana de domingo. Nada, les comentaba a la gente que nos acompaña desde casa. He introducido un poquito el tema, he mencionado el tema de las peregrinaciones marítimas, bueno, que todo comienza con el descubrimiento, lógicamente, de la tumba del apóstol, y vemos una progresión, ¿no? Me decías que desde el siglo XI ya hay, ¿no?, movimiento, pero quizás se consolida este tema a partir del siglo XIII con la refundación de Coruña y demás. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué nos puedes contar un poco de esa evolución de las peregrinaciones? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Cómo es tu visión sobre esto? Vamos a ver, mi visión es la ciudad de A Coruña, la actual se funda en 1208, es una decisión real y antes había, todo indica que en la zona actual de Oburgo, que era puerto, allí está además la iglesia de Santiago, de alguna manera, para ratificar este hecho. Hay una iglesia de Santiago al lado del puerto de Burgo, como hay otra iglesia de Santiago posterior, de desarrollo posterior, al lado del puerto de A Coruña. No, antiguamente si limpiamos todo lo que se ha rellenado, la iglesia estaba a pie de puerto mismo, ¿no? Bueno, pues la peregrinación esporádica, ocasional, siglo algo, quizá en el XI, pero ya en el XII sí hay pruebas, y ya a partir de 1208, cuando se funda la ciudad de A Coruña, ya comienza a haber referencias a barcos de barcos de peregrinos que vienen de las Islas Británicas, del norte de Europa, incluso de Francia, de puertos fueron tan significativos como La Rochelle. Eso se produce, esa eclosión, digamos, es ya siglo XIII, finales del XIII, XIV, XV y prácticamente hasta la mitad del siglo XVI. Bien, me imagino que esto tiene que ver también, bueno, con las condiciones que había, ¿no?, en el contexto histórico. Mencionas en tu guía, por cierto, que Evidentemente. la tengo aquí, la voy a enseñar porque es, bueno, una de las Biblias, sobre este tema. Recomiendo luego que le echéis un vistazo también al folleto que tenemos del Camino Inglés, que lo estará colgando mi compañero Alberto en los comentarios, el enlace para que lo podáis ver. Pues lógicamente hay una mejora de la navegación en ese momento de la Edad Media. También tiene Cierto. que ver con un contexto de seguridad, ¿no? Está por ahí en el medio la Guerra de los 100 años, Eh, siglos XIV, XV, bueno, que impulsa un poquito esta necesidad de, en vez de atravesar Europa caminando, pues irse en barco. Pero estamos hablando de un viaje que es duro, ¿no? Tengo aquí un extracto de un poema anónimo, bueno, es británico, ¿no? Es inglés el poema, y se llama The Pilgrim's Sea Voyage and Sea Sickness. Y dice textualmente: los peregrinos que se embarcan a Santiago renuncian a todos los placeres. ¿Cómo era ir en un barco en ese momento?
Bueno, pues era durísimo. Hay más testimonios en la guía sobre ese viaje. Era un viaje casi terrorífico. En el siglo XIV-XV hay un avance notable de las técnicas de navegación. Además, los ingleses, los británicos eran muy expertos en ese tema y podían viajar con cierta facilidad a Santiago, pero eso no te libraba de los temporales, no te libraba de los ataques de piratas. Y aunque el viaje se podía hacer en 4, 5 o 6 días, viajaban sobre todo en buenas épocas, primavera, verano, el peligro era constante y además las condiciones de los barcos, barcos pequeños con nuestro conocimiento actual y donde prácticamente no podías ni cocinar y no podías se quedaban en las bodegas, en la cubierta, en fin, era un viaje durísimo, muy duro, breve pero duro. Viajes además que estaban, bueno, permitidos de alguna manera, sancionados por la corona británica, ¿no? Tenían que firmar una especie de permiso los armadores de los barcos para poder transportar peregrinos, pero estoy seguro de que había muchos viajes que no contaban con estos permisos o que los falsificaban o que le cambiaban el nombre al barco. O sea, nos hablan de que hay 2.000 peregrinos, por ejemplo, en el año 1434, pero estoy seguro de que la cifra era mucho mayor que eso, ¿no? Sí, varios historiadores ingleses han estudiado este tema. Prácticamente toda la información que tenemos al respecto es británica, secundariamente francesa, algo holandesa, algo irlandesa, pero sobre todo británica. Y la conclusión a la que llegan absolutamente todos es que es una mínima parte de los barcos que llegaban. Si hoy hay picaresca con Internet y con todo eso, claro, uno se puede imaginar lo que tendría que ser en los siglos XIV, XV, se cambiaban los nombres a los barcos para que no fuesen detectados, había peregrinos que aprovechaban viajes comerciales para llegar hasta Coruña y Santiago, en fin, la picaresca era muchísima y tenemos testimonios además contrastados de datos de algunos años donde aparece, porque esto se estudió en los puertos, la documentación de los puertos del sur de Inglaterra, lo estudió una historiadora inglesa ya en los años 60 del siglo pasado y es muy curioso, ¿no? Porque se detecta los datos que ella da, que fue recabando, datos oficiales de embarques con autorización de la corona de peregrinos a Santiago, Coruña o Coruña, Santiago, y después tenemos, por otro lado, otros embarques que llegan sin figurar en esa relación. Es la prueba evidente de que en otro tipo de documentación de que venían barcos que no estaban que no estaban controlados de ninguna forma. Y lo que iba a decir, y con esto concluyo, un historiador británico afirma que sería 3 o 4 veces más como mínimo. Perfecto. Voy a poner ahora una imagen en la que la gente va a poder ver cómo era La Coruña. Bueno, es una imagen del siglo XV-XVI, pero bueno, nos da una idea de cómo podría ser la ciudad que descubren esos peregrinos, ¿no? O sea, estamos hablando, pues eso, de que a lo mejor en el siglo XV, por ejemplo, podemos estar hablando de una ciudad que apenas tiene, ¿qué? 2.000, 3.000 habitantes y que ve como sistemáticamente llega un número muy superior, ¿no? De gente que viene de fuera, se convierte un poco en un crisol de culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser la ciudad que se encuentran esos marineros que acaban arribando aquí y se quedan unos días con nosotros, ¿no? Porque tenían que descansar, imagino, tenían que, bueno, pues si venían con algún problema físico o de salud, se quedaban aquí un tiempo a curarse y después proseguían la ruta. ¿Qué se encontraban esa gente en La Coruña del siglo XV, por ejemplo? Bueno, hay algún historiador coruñés, alguna historiadora que ha estudiado, que se ha aproximado a este tema, pero yo creo que la Coruña jacobea está todavía sin estudiar. Las pruebas más fehacientes de que fue un gran puerto de peregrinos o el gran puerto gallego de peregrinos están sobre todo, lo decía antes, están sobre todo en documentación que no está en Coruña. Pero de todos modos sí podemos comentar alguna cosa. Podemos comentar, por ejemplo,
que la ría coruñesa, que los peregrinos en aquel momento, los barcos, no tenían un puerto como hoy, ¿no? Donde amarrar la nave, te bajabas tranquilamente sin mojarte los pies, no. Había normalmente los barcos paraban en medio de la ría, se bajaban a través de pequeñas lanchas de transporte y llegaban a la zona donde hoy todo lo que está próximo a la antigua muralla coruñesa, eso era mar, era la zona de Oparrot y todo eso, donde está el hotel, todo eso, donde están ahora las instalaciones deportivas, todo eso era mar y los peregrinos desembarcaban ahí y en lo que era la ciudad vieja y el barrio de la Pescadería, ahí tenían todo tipo de servicios. El servicio más fundamental, más inmediato, era la propia iglesia de Santiago, que hoy parece que queda un poco más alejada del puerto, pero en aquel momento era una iglesia puramente portuaria. Bajaban del barco, bajaban de la lancha, bajaban en la playa y subían a la iglesia. Era lo primero que hacían. Y allí tenían pues, el famoso Santiago del Abrazo de la Catedral de Santiago, estaba también, y está, que todavía se conserva la imagen, en la ciudad de A Coruña, y lo abrazaban. Era como una manera de agradecer al apóstol por el que realizaban este viaje, que habían llegado vivos, ¿no? Y normalmente hacían lo mismo al irse, iban a Santiago, volvían a Coruña. En Coruña a veces era muy habitual, casi siempre tenían que esperar varios días a poder tomar el barco. Hacían sus compras en A Coruña, no solo en Santiago. Es una pena que se haya perdido toda esa tradición de recuerdos para los peregrinos. Se ha perdido todo, quedan algunas referencias, pero muy poco. Y cuando podían, se embarcaban y se iban. Todo eso generó desde luego una industria hostelera, como la entendemos hoy, para atenderlos, para quedarse. Hubo 2 o 3 hospitales de peregrinos significativos, el más significativo el de San Andrés, y todo eso generó una vida muy propia. Hay, con esto concluyo, un historiador inglés, Stones, de principios del siglo XX, que dice que no hubo entre Galicia y Inglaterra un tráfico más importante a través del mar que el de los peregrinos que llegaban a Coruña. Genial, Manolo. Pues nada, un auténtico lujo tenerte con nosotros esta mañana. Yo creo que no podía haber mejor introducción al tema que, bueno, la tuya, ¿no? Que eres periodista especializado en el Camino de Santiago con un montón de publicaciones sobre el tema, trabajas para el Jacobeo y además, pues en concreto has hecho esta guía que a mí me ha servido en gran medida para preparar esta visita. Entonces vamos a ver Muy si bien. conseguimos todo esto que nos has contado, traducirlo de manera virtual a cada uno de los monumentos de Coruña. Te mando un abrazo y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros. Os voy a seguir ahora mismo. Venga, un Venga, abrazo. Manolo, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues nada, nosotros procedemos con nuestra visita virtual. Estabais viendo en el mapa cómo estaba dividida la ciudad de Coruña, ¿no? Pues tenemos esa figura de la Torre de Hércules un poco separada de todo lo que era la civilización y luego dividida la ciudad en dos partes, ¿no? Por así decirlo, la ciudad alta, que es donde nosotros vamos a enfocar sobre todo, pero como decía Manolo, estaba también el barrio de la Pescadería, que sería esto que veis en la parte derecha, donde había un montón de servicios también para los peregrinos, ¿no? Durante la visita no vamos a entrar en todos los aspectos de la peregrinación jacobea, no me da tiempo, no puedo repasar todos los hitos jacobeos que hay en Coruña, pero voy a centrarme quizá en los que, bueno, por disponibilidad de Google Maps y demás me permite, ¿no? el programa. Entonces, bueno, veíamos eso, una Coruña dividida en dos, el barrio de la Pescadería y la ciudad alta amurallada, que en ese momento no están conectados, ¿no? Luego, más adelante, lógicamente, nacerá la plaza de María Pita, pero en aquel momento lo que teníamos ahí era un espacio vacío, una cantera, ¿no? Mencionaba el tema de los hitos. Este es un poco el recorrido que vamos a seguir, ¿no? Casi todo está concentrado, pues como es lógico, en la ciudad vieja coruñesa. Esta información la tenéis en el folleto que ha colgado mi compañero Alberto. Y aunque no forme parte directamente de la ruta, sí que es un elemento muy importante la Torre de Hércules, ¿no? No podía ser de otra manera. Es lo que nos identifica como pueblo, es nuestro elemento más distintivo. Así que, aunque no esté dentro, digamos, de la ruta oficial del Camino Inglés, me parece buena idea empezar por aquí, porque esto sí que era, digamos, la primera imagen de la peregrinación, ¿no? La gente que a lo mejor pasaba, pues, 3, 4, 5, yo qué sé, muchos días en un barco, hacinados, como decía
Manolo, en malas condiciones, con poca posibilidad de cocinarse alimentos, tenían que ir además a la expectativa de si les atacaban los piratas, rezaban a lo mejor, se convocaban 3 misas diarias, ¿no? Dentro de los barcos, de las bodegas, para intentar estar a salvo. La primera visión de la torre para ellos era la propia visión de la esperanza, ¿no? La ciudad se le conocía, ¿no? En las costas del norte, en las británicas, etcétera, como faro, precisamente por esto, porque este elemento tan distintivo que a día de hoy también nos sigue identificando, en el medievo era un edificio imponente, pues que lógicamente también suscitaba interés, ¿no? Para ellos era eso, era emoción, era esperanza, era saber que estaban muy cerquita de su objetivo y que además estaban embocando correctamente la entrada a puerto, ¿no? Ver la torre para ellos era algo, pues ya os digo, de muchísima emoción. Y en uno de los relatos que yo más me centro, cuando hago las visitas, porque en Coruña tenemos una visita teatralizada, que es precisamente de un peregrino medieval, que escribió un relato en el siglo XV, ¿no? De nombre William Way. Entonces Way menciona ahí brevemente en su relato que muchos barcos en señal de respeto lo que hacían era bajar la vela, bajar una de las velas para, bueno, pues presentarle ese primer saludo a la torre, ¿no? Estoy leyendo en comentarios que la luz, mirad qué bonito, la luz de la torre era lo primero que veían los peregrinos al entrar. Luz que bien podía ser del faro o figurativa, ¿no? Es un edificio que nos atrae, que brilla con luz propia. A partir de aquí me voy a ir ya hacia el centro de la ciudad y voy a usar la plataforma de Google Maps. Entonces, como decía Manolo, lógicamente no podemos entender la figura del puerto exactamente igual que lo vemos ahora, ¿no? Muchos elementos han ido cambiando, evidentemente no es la misma configuración, pero esta es hoy la zona de la marina y el Parrote, donde precisamente este peregrino que os comentaba, en el año santo de 1456, nos habla de una bahía de Coruña abarrotada. Dice que ve aquí 84 navíos y que 32 de ellos son ingleses, ¿no? Precisamente por esto el nombre del camino, ¿no? El camino inglés, no porque en exclusiva participaran peregrinos de una ciudad británica, pero sí que era la mayor fuente de peregrinación, ¿no? Entonces se le quedó ese nombre de camino inglés. Hay peregrinaciones que se podían hacer incluso en nombre de otra persona, ¿no? No todos los peregrinos venían en nombre propio exclusivamente. Había peregrinaciones que se hacían en nombre de otro. Por ejemplo, en el siglo XIV, James Douglas, que era un caballero escocés, peregrina por su rey Robert Bruce, que se había muerto, y trae, bueno, su corazón en una vasija de plata, ¿no? Peregrina, llega hasta Santiago con el corazón de su rey que ya había muerto para cumplir ese deseo de llegar a Santiago en vida. Del otro lado tendríamos aquí este espacio, que es por donde hoy se accede a la Plaza de María Pita, y se llama la Puerta Real. Lógicamente aquí, pues como su propio nombre indica, había una puerta, ¿no? Todavía tenemos algún escudo por aquí que lo atestigua. Una puerta dedicada a Alfonso IX, que es ese rey que en el siglo XIII funda la ciudad de Coruña de nuevo. Así que estamos viendo uno de los accesos principales desde esos barcos que llegaban, ¿no? Hasta la propia ciudad. Yo ahora, si Maps me lo permite, me voy a colar por aquí. Tenéis que disculpar si a veces se traba un poquito, pero bueno, es la herramienta con la que cuento. Y fijaos que cerca del mar, ¿no? Que cerca del puerto, como decía Manolo, tenemos la iglesia de Santiago. Una iglesia que seguramente ya es del siglo X, se disputan, ¿no? La iglesia de Santiago y la colegiata de Santa María, el título de más antiguo de la ciudad. Seguramente ya había un templo en el siglo X más modesto, pero lo que estamos viendo procede casi todo entre los siglos, bueno, 13, 14, es gótico, que tiene algún elemento románico y ya os digo, seguramente esté construido sobre los restos de algún templo anterior. Importante para las peregrinaciones, lógicamente, ¿no? Porque, como decía Manolo, los apóstoles, iba a decir, los peregrinos bajaban del barco y lo primero que hacían es venir aquí a agradecerle al apóstol haber llegado sanos y salvos, ¿no? Pero además que esta iglesia tenía una especial significancia para la población local, porque en el atrio que veis aquí, ¿no? Este primer perímetro que tenemos aquí delante, es donde se celebraban las reuniones del Concejo Coruñés. No había ayuntamiento todavía, así que el alcalde y los vecinos se reunían todos aquí para debatir los asuntos de interés. ¿Os podéis imaginar que eso sucediera hoy? No sé yo cómo acabaría. Bueno, me voy a apoyar para que veáis algunos detalles de la iglesia de Santiago en algunas imágenes que he rescatado. Vale, entonces estamos viendo lo que sería la portada principal de la iglesia y como veis hay aquí un Santiago peregrino. Yo ahora me voy a ir a una foto para que lo veáis mejor.
Tenemos dos representaciones de Santiago, ¿no? Como os decía, en el tímpano está Santiago a caballo, Santiago, bueno, pues luchador, ¿no? En esa representación de la batalla de Clavijo. Esta es una imagen del siglo XVII, pero también en la portada principal, a ambos lados de la puerta, tenemos dos hermanos, ¿no? A la derecha San Juan Evangelista, que es este que veis aquí, y el de la izquierda sería de nuevo Santiago, pero ya representado, si lo encuentro, dadme un segundo, Santiago representado, aquí lo tenemos. Bueno, pues como en su senectud ya es mayor, tiene un libro en la cabeza, yo creo que un poco también en representación de la sabiduría, ¿no? Tiene un bastón, un báculo, es símbolo de la autoridad, por así decirlo también, y descansa sobre un león, ¿no? O sea que ha domado de alguna manera la tentación, como se representaba en algunas ocasiones esa resistencia, ¿no? De alguna manera al pecado, al permanecer en la fe, etcétera, etcétera. Tenemos esto, por ejemplo, que nos habla de una iglesia eminentemente dedicada a Santiago, pero os compartía hace un momento el interior. En el interior hay dos cosas que me gustaría destacar también, ¿no? Como veis, bueno, pues una iglesia que ha tenido muchas modificaciones, tenía tres naves en un principio, luego por diversos problemas que hubo a lo largo de la historia acabó siendo una sola, y en algunos de las columnas, en los capiteles, podemos ver esta decoración, ¿no? Como veis, conchas de vieiras y luego hay una especie de motivos geométricos también adornando ahí, que yo estoy casi convencido de que podrían ser perfectamente bordones de peregrino, ¿no? ¿Qué más? En el altar mayor, hasta el siglo XV, si no me equivoco, solía estar esta imagen, que Manolo ya nos ha introducido un poco el tema, pero me gustaría profundizar un poco en ella, ¿no? Coronaba el altar mayor esta figura y había una escalerita, ¿m? Justo por detrás para subirse. Como veis, la figura está muy bien preservada, es del siglo XIV, pero todavía tiene restos de color, ¿eh? Todavía podemos ver ahí alguna policromía. Y como decía Manolo, a través de esa escalerita la gente subía y de la misma manera que se hace hoy en día en la Catedral de Santiago, le daban ese primer abrazo al apóstol Santiago, ¿no? Aquí concluyo mi periplo en la iglesia de Santiago y me voy a ir por aquí, por su lateral derecho, para llegar al antiguo puerto del Parrote. Bien, también lo comentaba Manolo, ¿no? Hoy en día, fijaos qué irónica es la vida a veces. Esto es un hotel de 5 estrellas, este edificio que tenéis aquí a la derecha, pero en su día fue la cárcel de la ciudad, ¿no? No sé si es casi poético. Y todo esto es un complejo deportivo hoy en día, pero antiguamente lo que había aquí era un arenal, una playa. Los barcos, aquí al fondo, aunque no lo veis, estaría el castillo de San Antón. Los barcos tenían garantizada la protección tanto del ayuntamiento como de la iglesia siempre que estuvieran en las marcas de lo que se llamaba la isla de los Cuervos, la isla de los Corvos, ¿no? Que está muy cerquita del propio castillo de San Antón y en teoría una vez que llegaban ahí tenían garantizada la protección y en caso de sufrir algún ataque estas entidades tomarían represalias, ¿no? Contra esos piratas, corsos o quien fuera por haber atacado a un barco que portaba peregrinos. Como os decía, todo esto en algún momento de la historia fue una playa, así que los barcos entraban aquí en el puerto, descendían de esas embarcaciones grandes y en pequeñas embarcaciones de remos llegaban hasta aquí. Yo ahora me voy a bajar, ya que no me lo permite Google Maps, para que veáis cómo sería, ¿no? Esa entrada. Tenemos parte de la muralla, que también está muy reformada, pero la puerta, aunque la actual es del siglo XVII, tenemos constancia de que ya existe en el siglo XIV, ¿no? O sea, esta puerta, pues eso, es del XVII, pero seguramente reconstruida sobre otro anterior del XIV. Se llama la Puerta del Parrote o la Puerta de la Cruz, creo yo, por motivos obvios. Y tenéis que imaginaros esto, ¿no? El trayecto de llegar en esos barcos, descender a esas embarcaciones pequeñas de remos y llegar hasta aquí. Este sería ya uno de los accesos o uno de los principales para poder acceder a la ciudad. Bien, vuelvo aquí al Parrote y aquí ya vais a estar viendo este lienzo, que quizá es una de las partes de la muralla antigua que mejor se conserva, ¿no? Diría con, bueno,
con este cubo que tenemos aquí a la derecha, quizás una de las zonas mejor preservadas de la antigua muralla de Coruña. Y aquí tenemos una de las entradas a lo que hoy es el archivo del Reino de Galicia, ¿no? Está decorada, esa entrada, con bueno, una portada que no es de aquí, ¿no? Esto se transportó de aquí. Había una iglesia que tenía asociado un hospital, que sería la iglesia de San Andrés, que ya mencionó también Manolo, y esa iglesia en el siglo XIX se reformó. Se tiró la que había y se reformó enteramente. Entonces, ¿sobrevivió algo de eso? Bueno, dos elementos. Esta puerta, en la que en breve entraré a explicar, pero también otro elemento que me interesa mucho es este cruceiro, que deberíais estar viendo ahora. Esta es la actual iglesia de San Andrés, la castrense, que está un poco más alejada de lo que es, no mucho, pero sí un poco más lejos de lo que sería la zona que estamos viendo ahora. Y pervive de ese momento del siglo XIV este cruceiro que tiene un elemento muy, muy distintivo aquí en el fuste. No sé si lo podéis ver demasiado bien en la foto, pero tiene esculpidos 5 bordones de peregrino rodeando ahí al cruceiro, ¿no? Que es, según palabras del Códice Calixtino, sabéis que es esa guía de viajes tan importante del Camino de Santiago del siglo XII, es el tercer pie del peregrino. O sea, tiene un significado hasta casi metafórico o poético, ¿no? Es el que sustenta de alguna manera el espíritu para que pueda continuar su camino. Volviendo ahora a la puerta, quiero destacar esto, ¿no? La puerta, ya os digo, era de la antigua capilla de San Andrés o Hospital de Peregrinos de San Andrés que estaba en esa ubicación que acabamos de ver. Me interesa analizar un poco las figuras que se representan aquí, ¿no? Si os fijáis en la parte superior de todo, no sé si se aprecia muy bien aquí, pero lo que tenemos aquí son peces, ¿no? Y yo creo que que no es cualquier pez, yo creo que son sardinas. Y claro, la sardina, pues lógicamente, está muy ligada a la ciudad de Coruña, ¿no? Tenemos aquí la celebración de San Xoán, a Sardiña Mollo Pan, y además es una de nuestras exportaciones o mayores exportaciones ya desde el siglo XII. Se iban en barriles prensados entre capas de sal y se marchaban pues a diversos puntos de Europa, ¿no? Se comerciaba mucho con el Reino Unido, por ejemplo. Ellos nos traían paños, nos traían telas y nosotros les mandábamos vinos y les mandábamos pescado. Salían ganando ellos, yo creo. En cualquier caso, tenemos en un primer elemento esos peces, esas sardinas que tenemos por encima, y justo por debajo, si os fijáis, aquí en la central, quizás es la que mejor se ve, hay una concha de vieira y una cruz, una aspa, ¿no? La iglesia de San Andrés la había financiado el gremio de los marineros, de los mareantes. Entonces es lógico que haya símbolos, que haya advocaciones a esa naturaleza marítima, ¿no? El patrón era San Andrés. Entonces, San Andrés, como sabéis, fue crucificado como Cristo, solo que su cruz tenía forma de aspa, ¿no? Ese fue el martirio de San Andrés. Así que, siendo como es también patrón de Escocia, lógicamente la bandera escocesa está representando precisamente ese martirio de San Andrés. Y fijaos qué casualidad, porque si esta es la bandera escocesa, la bandera naval de la provincia de Coruña, fijaos cómo es. Exactamente igual, hacemos ahí un cambio de colores, ¿no? Tanto la concha de Vieira como este aspa nos están haciendo referencia a esa tradición marinera, a esa tradición naval. Somos un dedo de tierra en el medio del mar, vivimos del puerto, nacimos y crecimos de él, ¿no? Y justo por debajo tenemos una representación, bueno, pues hay un Cristo en el medio y luego veis que hay gente que tiene los brazos, pues, las manos, perdón, juntas, ¿no? Están como rezando y parece que portan un hábito que además está como acordonado, ¿no? Tienen los típicos cordones de franciscanos que son los que creemos que cuidaban los peregrinos, ¿no? Cuando hacía falta pues llegar que llegaba el peregrino y tenía que entrar en los hospitales porque requería atenciones, pues unas de las personas que colaboraban en esa atención, en ese cuidado de los peregrinos, eran precisamente los franciscanos. Ahí los tenemos representados en este tímpano, ¿no? Vale.
No era el de San Andrés el único hospital, pero sí que era el más importante. Llega a ser tal la afluencia de peregrinos que en el 1502, el que era regidor de la ciudad en ese momento, Pedro de Montoto, propone que se cree un hospital mucho más grande que aglutine a todos, al estilo de lo que existe ya en Santiago con el Hostal de los Reyes Católicos, ¿no? Al final, por circunstancias, no se llega a realizar, pero bueno, ahí está la proposición que hace Pedro de Montoto porque dice que hay más de 1000 romeros pobres que se quedan sin poder ser atendidos, ¿no? O sea que esto me parece un dato muy potente. De todos los peregrinos que llegaban y copaban esos hospitales, había más de 1000 que tenían que estar por las calles vagando porque no había sitio para ellos, ¿no? Esa era la cantidad de gente eh, que llegaba hasta aquí. Vale, ahora me vais a permitir que haga un salto un poquito grande. Ahí estaríamos, bueno, pues muy cerca del castillo de San Antón. Por aquí, por el paseo de Sergio Moore, encontraríamos el jardín de San Carlos y la iglesia de la Orden Tercera, justo al lado del Museo Militar. Y yo ahora me voy a introducir de nuevo en la ciudad vieja, a ver si Google Maps me lo permite, porque estos días os aseguro que me estaba, bueno, boicoteando un poquito el asunto. Y llegaríamos aquí a la plazoleta de Santo Domingo, donde está la iglesia que hoy en día es barroca, del 17, pero bueno, está sustituyendo a una anterior que seguramente estaba fuera de las murallas. Igual que los franciscanos, ¿no? Los dominicos también participaban en lo que sería la caridad cristiana, ¿no? De atender a los pobres, a los débiles, a los necesitados. Así que eran parte involucrada también de este cuidado a los peregrinos. Hablamos de franciscanos, hablamos de dominicos. En San Francisco, precisamente, que no lo veremos hoy en día, perdón, no lo veremos en el día de hoy, se habla de que este peregrino, William Wade, que llega en el 1456, escucha allí, en la iglesia de San Francisco, a un bachiller dar un sermón en inglés. O sea que fijaos, ya estamos alcanzando la internacionalidad total en el siglo XV, ¿no? Cosas que me interesan de Santo Domingo. Bueno, pues dentro de esta iglesia está la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario. Se hizo patrona a la Virgen del Rosario cuando en el ataque de Drake, que fijaos cómo es de caprichosa la historia, ¿no? Tan amigos en los siglos XIV y XV y a partir del XVI pues nos empezamos a pelear y vino Sir Francis Drake y arrasó un poco con todo, ¿no? Menos mal que estaba ahí María Pita. ¿Qué más me interesa? Este otro edificio que veis aquí a la derecha, justo pegado al Templo de Santo Domingo, que veis la delegación de defensa, pero en tiempos fue la CECA, la Casa de la Moneda, el sitio donde se acuñaba moneda, ¿no? ¿Por qué es importante que hubiera una ceca en Coruña? Bueno, si teníamos ese trasiego de gente que venía no solo de Inglaterra, sino que venían de Francia, venían de muchísimos sitios de Europa, sitios tan lejanos como Islandia, por ejemplo, era importante que tuviéramos una institución en la que se acuñase moneda y además hubiera casa de cambio, ¿no? Igual que en el turismo actual, o sea, nosotros cuando llegamos a un destino foráneo necesitamos cambiar dinero. Pues esto era un poco lo mismo, ¿no? Asegurar que hubiera transacciones, que esas transacciones se pudieran realizar de forma fácil y sencilla. Yo ahora voy a continuar por aquí, por la plazoleta de Santo Domingo, y voy a llegar a uno de los puntos que me parece más bonitos de toda la ciudad vieja, que es la plazoleta de las Bárbaras, ¿no? Aquí está, bueno, pues esa pequeña capilla dedicada a Santa Bárbara y están las monjas clarisas que son de clausura, ¿no? Son esas monjas a las que cuando uno se va a casar les lleva huevos, ¿no? Para que no les llueva en la boda. Yo, Maps no me permite acercarme mucho, pero sí que tengo una foto que nos va a permitir ver lo que sería la portada exterior de Santa Bárbara y el relieve que hay ahí de, creo que es de finales del 16, principios del 17. Aquí lo tenéis, que es una escena, bueno, que me gusta mucho porque tiene muchos elementos para destacar. Antes de nada, aquí encima tenemos, bueno, debajo de la cruz, la muerte, ¿no? La escena en general es el juicio final. Entonces tenemos el sol y la luna, a ambos lados de Dios Padre que está sosteniendo a Jesucristo, que nos está representando que aquí es el principio y el final, ¿no? El alfa y el omega, hemos llegado, pues eso, al final de los tiempos. Con lo cual, tenemos a la izquierda a San Miguel que está pesando las almas, ¿no? Para ver quién es merecedor de entrar en el cielo y quién no. Tenemos en la parte derecha de todo
a San Francisco con un franciscano. Así, aquí sí que se puede apreciar perfectamente esos hábitos plegados y ese cordón que le está sujetando por la cintura. Y fijaos, ¿no? Justo al lado de la representación de Jesucristo en los brazos de Dios está Santiago. Santiago representado en esta ocasión como un peregrino, con su bordón, con su sombrero. Además que está guiando a otra figura un poco más pequeña que podría ser perfectamente un alma, ¿no? Le está llevando, por así decirlo, al buen camino. Así que, bueno, este relieve yo creo que condensa en un espacio muy, muy pequeñito muchas de las cosas, muchas de las tradiciones que hemos estado viendo durante la visita. Continúo por aquí, la Rúa de Santiago, Rúa de Santa María, perdón, y aquí estaría la Rúa Sinagoga, la calle de la Sinagoga. Menciona William Way en su relato que le sorprende muchísimo que aquí haya todavía judíos y que estén bien asentados en el momento que él llega, ¿no? Recordemos que estamos hablando de mediados del siglo XV, 1456, y ya desde el 1391 en Sevilla se estaba predicando contra los judíos, ¿no? Se le estaba intentando expulsar de alguna manera. Con lo cual, cuando aquí llega William Way, se sorprende mucho de que al norte de la península no hayan llegado todavía esas tendencias. La calle Sinagoga, lógicamente, yo creo que está recogiendo la tradición de que solía haber un templo de culto judío, ¿no? Aquí o en las inmediaciones, y además tendrían que ser, yo creo que una comunidad próspera, ¿no? Como fueron en muchos sitios, ¿no? Se asentaron y empezaron a prosperar de una manera muy destacada. Aquí tenían que ser prósperos y lo digo por esto, por lo que vamos a ver a continuación. Esto que veis en la pantalla se llama la Biblia Kennicott, que puede ser uno de los manuscritos más importantes de toda la Edad Media gallega. Entonces, había bueno, un coruñés judío que vivía aquí en las inmediaciones de la calle de la sinagoga, se llamaba Moisés Zavara, y quería comprar una Biblia catalana que se llamaba la Biblia de Cervera. No se la venden, no se la quieren vender, así que él dice, bueno, pues me voy a fabricar yo mi propia Biblia. Así que se junta con un ilustrador de nombre Joseph Hajim y elaboran entre los dos el manuscrito más importante, ya os digo, o uno de los más importantes, más destacado de la Edad Media gallega. Era uno de los artículos que podíamos ver en la exposición que estaba justo antes de todo este momento de pandemia en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ¿no? Lleva el nombre de Biblia Kennicott porque ya en el siglo XIX, que es cuando se descubre todo esto, un canónigo de Oxford, que se llamaba Benjamin Kennicott, la compra y la lega a la biblioteca de su ciudad, de Oxford, ¿no? Que allí es donde está preservada. Aquí contamos con un facsímil, pero esta es una Biblia de fabricación coruñesa. Bien, me voy ahora a introducir por aquí y estamos bordeando lo que sería la colegiata de Santa María do Campo. Me interesan dos elementos. No voy a explicar toda la iglesia, pero sí que os voy a dar algunos apuntes sobre ella. Se llama Santa María do Campo, pero también se llamaba Santa María del Mar, porque dentro de la iglesia hay una virgen a la que dice la tradición que los marineros, antes de hacerse a la mar, pues venían a rezarle, ¿no? Incluso hay una leyenda que dice que cuando predicó aquí San Vicente Ferrer, se enfadó muchísimo porque nadie le fue a ver. Entonces mandó una maldición contra la ciudad y dijo que a Coruña se le iba a comer una ola gigante. Se colocó ahí la Virgen y dice la leyenda que mientras esa Virgen continúe ahí, en el camarín donde está, la ciudad estará segura de esos peligros marítimos, ¿no? Lo que estamos viendo es un edificio del siglo, bueno, pues entre el 13-14, hubo una reforma en el 19, luego cuando veamos la portada principal os explico, pero me voy a centrar ahora en la portada lateral, que sería esto de aquí, la fachada sur, y para que lo veáis mejor, tengo aquí esta foto. Es una imagen que no está del todo interpretada, ¿no? Sí que es cierto que vemos que hay 5 figuras que además van descalzas y hay una figura central que tiene un bastón en forma de tau, que es la última letra del alfabeto hebreo. Em, a ver, tened en cuenta que todo esto parte el Camino de Santiago es, bueno, los discípulos de Santiago, cuando él fallece, deciden transportar su cuerpo al lugar más lejano donde él había predicado, ¿no? Esto en aquellos tiempos era el fin del mundo, no se conocía nada más allá
hacia el oeste. Así que de alguna manera que el cuerpo esté aquí es un recordatorio de que su predicación había alcanzado todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces yo aquí podría estar viendo perfectamente a Santiago como esa figura central, guiando, ¿no? A, bueno, pues a otro grupo de personas, a un grupo de almas, podría ser también, en el fin del mundo, ¿no? Recordemos que estamos aquí, pues eso, en la Costa da Morte, allí donde se moría el sol. Bien, vamos ahora a la fachada principal, y con esto voy a terminar. Lo que os decía, estamos viendo un edificio del siglo XIII-XIV, esa reforma del XIX lo que hace es aumentar un poquito el espacio interior, así que tienen que adelantar la portada. Sería este sector que estáis viendo aquí. Hay una reforma ahí, tienen que, bueno, volver a colocar de alguna manera los elementos de la iglesia. Es iglesia colegiata desde mediados del XV, desde el 1441, porque, según el que era obispo compostelano en ese momento, Lope de Mendoza, y cito textualmente, recibe la presencia de muchos extranjeros. Probable que, bueno, como decía Manolo, la iglesia de Santiago fuera el primer punto al que se dirigían los peregrinos, pero estoy seguro de que la colegiata intentaba también hacerle la competencia, ¿no? Y nos dice el obispo, pues eso, que recibe la presencia de muchos extranjeros. También se disputan el título de iglesia más antigua de la ciudad, o sea que como veis había ahí una sana competitividad. Simplemente me voy a centrar ahora en el tímpano, que sería, bueno, pues la epifanía de los Reyes Magos, que no dejan de ser al fin y al cabo uno de los primeros peregrinos, ¿no? En ese camino que hacen hasta Belén para ver al niño nacer. Este sería el punto final de la visita. Yo ahora voy a hacer un salto espacio-temporal tremendo y aquí es donde vamos a cambiar radicalmente de tema, ¿no? Em, Porque esta estatua que está en los jardines de Méndez Núñez de Coruña lleva ahí desde el año 2005 por iniciativa de Chema Ríos, ¿no? Que es un médico coruñés, pues muy fan de los Beatles y que inició una campaña para que Lennon tuviera aquí su representación. Somos la tercera ciudad del mundo que tuvo una estatua de John Lennon, ¿no? Primero Liverpool, después La Habana y luego nosotros. Es, yo creo, el adalid de la antiviolencia, del pacifismo, y diréis vosotros, ¿qué tiene que ver con el Camino de Santiago? Bueno, pues en palabras de su hermana, Lennon quería hacer el camino junto con Salvador Dalí en los años 70 y por unos motivos u otros al final no lo consiguió hacer. Entonces, bueno, igual que os decía en la visita que había peregrinos que peregrinaban en nombre de otros, su hermana lo hizo un poco honrando la memoria de John hace, bueno, pues, escaso tiempo, ¿no? No hemos podido tener a Julia Berg, que así se llama la hermana de John Lennon, en directo con nosotros, pero sí que tengo un pequeño vídeo que me ha hecho llegar para que os lo transmita durante la visita. O sea que os lo voy a poner, ¿vale? Vamos allá. Right. Hola, people of La Coruña. I say hello to you from a very, very sunny Cheshire in England. It really is a beautiful day. We've been out walking nearly every day, but today is too hot. Probably not for you, but certainly for us. We'll have to wait until the sun goes down a bit. The last time I was in La Coruña, it was for I went for a charity lunch that I've written about, and the time before that we did a walk, a very special walk, El Camino Inglés, and that was a fabulous experience. It's something I've wanted to do for a long time. You can hear my voices going, it's not the virus, it's my normal annual change of season voice that I'm susceptible to. And the walk that we did with the La Real Orden de Maria Pita, that I'm very honoured to be a part of. Also with some Beatle friends from La Coruña that I've known for a long time. And we all went in a group on this 3-day exceptional walk for charity. And it was a wonderful thing to do. And we ended in the cathedral with a beautiful service
and I had to give a nerve-wracking talk. If you read the magazine, you'll see. And the most beautiful version of Ave Maria. So it was a very special time for me. Bueno, pues ahí estaba Julia Bert transmitiéndonos sus sensaciones al haber caminado el camino inglés. Y una de las personas que tuvo la suerte y pudo estar ahí también disfrutando junto a Julia fue Carolina Rubirosa, que es la autora, la artista autora de el himno del videoclip oficial, del tema oficial del Camino Inglés y que tengo la suerte también de que esté hoy participando con nosotros. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas. Hola Manu, ¿qué tal? Aquí, confitada ya. Sí, estamos todos ya, no sé yo, desde que va a acabar Confitada. esto. Bueno, muchísimas gracias lo primero por estar con nosotros. Acabo de poner el vídeo donde Julia manifestaba un poquito, bueno, pues las sensaciones que había tenido, las experiencias que vivisteis en ese camino, que estoy seguro que fueron increíbles. Pero, ¿cómo surge la idea de, bueno, de hacer un tema que de alguna manera le ponga ritmo, le ponga música al camino inglés? Bueno, pues un poquito lo que estabas comentando. Todo esto vino a raíz, y aprovecho que tengo la ocasión de tener la cámara delante para enseñar el germen de todo esto, que es este libro de Antonio Olano. Fue un periodista, biógrafo y secretario personal de Salvador Dalí, entre otras personalidades en Madrid. Y él en este vídeo, que es autobiográfico, comentaba pues, que Dalí era un enamorado del Camino de Santiago y había decidido hacerlo, lo había hecho varias veces, pero una de ellas, que era la más pintoresca, sería hacerlo con John Lennon y con un grupo de hippies. O sea, que imagínate, ¿no? El cuadro. Sí. Entonces, esto se proyectó, se intercambiaron telegramas, esto estaba proyectado. Al final no se pudo hacer, como tantas cosas en la vida que se proyectan y no se hacen, pero, claro, cuando los vitelmanos gallegos nos enteramos de esta noticia, fue como una revolución, ¿no? Dijimos, este vínculo hay que darle salida, hay que potenciarlo de alguna manera. Se lo comunicamos a Julia, que Julia desconocía esta noticia, le entusiasmó, porque ella además es una enamorada de España y de Galicia. Le propusimos venirse a hacer el Camino de Santiago en homenaje a su hermano. Y la Real Orden de Caballeros de María Pita, que ellos fueron los que invitaron personalmente a Julia para realizar el Camino Inglés en el 2018, vino, se hizo el camino. A raíz de ahí yo compuse esta canción, pues de las sensaciones que había tenido con esa experiencia. Y llegó un momento que dijimos, tenemos una canción de música pop, que además un poco potenciar lo que es el Camino a Santiago a través de otra rama, digamos, que no sea la música folclórica, ¿no? La más tradicional, sino la música pop, nos parecía bastante original. Teníamos esa canción, teníamos esta historia y teníamos a la hermana de Lennon y dijimos, aquí hay que hacer algo. Se lo propusimos a Lanzada Calatayud, la gerente del consorcio de turismo de A Coruña, le entusiasmó la idea. Contamos con el patrocinio del Xacobeo 21 para poder ayudarnos en todo esto y entre todos hicimos equipo. Julia se vino, nosotros contactamos con una productora de A Coruña que se llama Drum and Roll, cuya directora es Lara Capeans, y fue todo muy fluido, muy fluido. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, pues teníamos un producto, entre comillas, para promocionar el Camino Inglés, que además es muy desconocido para mucha gente, entre los cuales yo me incluyo, porque sinceramente yo he pasado 1000 veces por el cruceiro que comentabas antes, que por cierto es súper interesante la charla. Gracias. El cruceiro ese con el báculo, yo no tenía ni idea de que eso estaba ahí, ¿entiendes? Entonces nos pareció una combinación perfecta y de ahí salió el videoclip, poco así fue. Genial, pues nada, me parece una idea estupenda. Tú entonces que recorriste el camino inglés, que por cierto, hay una cosa que sí que no he mencionado, el ramal que sale desde Coruña tiene 75 kilómetros, entonces para completar los 25 que faltan, bueno, pues a la gente que es de Coruña sí que se le concede la Compostela, pero en un trabajo también ahí de colaboración entre turismo, el deán de la catedral, diversos estamentos, pues se ha llegado a la conclusión de que aquellos que hagan también 25 kilómetros en su lugar de origen, de proveniencia, pues serán recompensados con la Compostela. Tú que hiciste entonces el camino inglés desde Coruña y viviste todas esas experiencias, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas con cariño del camino? ¿Qué te pareció? ¿Era tu primera vez? Por cierto, que no lo sé, era tu primera vez. Entonces, ¿qué sensaciones te transmitió? Cuéntanos un poco. Pues mira, Manu, yo animo a todo el mundo que lo haga. Además, sobre todo la gente que nunca lo ha hecho, es una forma
súper recomendable de empezar porque es un camino asequible, te permite cogerte un fin de semana largo desde Coruña, pues en 3-4 días, depende de lo que camines, ¿no? Desde Ferrol ya un poco más, evidentemente, pero es una manera, digamos, asequible de hacer el camino y de empaparte del espíritu del camino, porque en esos 3, 4, 5 días lo que te lleve, de verdad que es paisajísticamente es impresionante, monumentalmente es increíble la riqueza que tiene este camino. Ya te digo, no es cuestión de kilómetros, es cuestión de las localizaciones que hay y de la tradición que tiene este camino, por lo que comentabais antes, ¿no? Entonces, luego hay albergues de primerísima calidad, además, recién estrenados. Y a mí me parece un camino espectacular. Coges costa, coges paisajes de interiores increíbles, paisajes por los que habíamos pasado 1000 veces por la autopista, que están paralelos a la autopista y no eres consciente de que están ahí. Arboledas impresionantes. Un ejemplo que sale en el videoclip, tiene bastante protagonismo, o Bosque das Bruxas o Bosque Encantado. Es impresionante ese sitio. Es muy chulo, sí. Mucha gente no sabe que está ahí. Entonces yo animo a todo el mundo que lo haga. A mí me parece espectacular, sobre todo para los que empiezan, como yo. Bueno, muy bien. Una manera, además, yo creo que es sencillo introducirse en el camino de esta manera porque al ser, bueno, 3 etapas que además están, yo creo que bien distribuidas porque es bastante equitativo, ¿verdad? Son eso. Las etapas que se hacen bien porque yo he hecho otros ramales del camino y las etapas de 35 kilómetros, es decir, que las rodillas ya luego tiraban, ¿eh? Entonces, bueno, creo que el camino inglés es una buena manera de empezar. Y yo ahora tengo aquí tu videoclip, que cuando acabemos de charlar lo voy a poner. Háblame un poco de la canción y del vídeo. Bueno, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Qué cosas te gustaría destacar de la canción? Que es muy bonita, por cierto, te felicito. Pues muchas gracias, me alegro que te guste. Pues la idea fue bastante sencilla. Yo lo que destacaría, por lo menos de mi peregrinaje, fue la sensación que yo tuve de que cada uno empieza el camino por diferentes motivos. Pues unos por espirituales, otros personales, otros de búsqueda de lo que sea. Pero al final, el vínculo que se hace en el camino con el resto de peregrinos es algo súper especial que yo solo he vivido ahí. Entonces, un poco me inspiré en eso. Yo no tenía una motivación súper fuerte para hacerlo, fue en las circunstancias que surgieron en ese momento, pero en cambio me di cuenta de la fuerza del vínculo de los peregrinos entre sí. Y yo partí un poco de esa idea de puedes empezar solo, con tus historias personales, pero al final vas a encontrar siempre quien siga contigo y a quien seguir, ¿no? Y llegar juntos a Santiago. Esa es la idea un poco también del videoclip. 2 mujeres, además me gustaría destacar que es un proyecto, me atrevo a decir, eminentemente femenino. Hay 2 protagonistas, la autora es una mujer, la directora es una mujer, Lanzada Calatayud es, evidentemente, el artífice de todo esto porque ha apostado por esto, y Cecilia Miramón también, que es, forma parte del Xacobeo 21, y es, cuando nos dimos cuenta dijimos, esto es una pasada porque somos todas mujeres tirando este proyecto y en eso también nos inspiramos para hacer el guión. Son 2 mujeres, una sale de Ferrol, que soy yo, otra sale de Coruña, con sus historias personales, se encuentran en Bruma, que es un sitio precioso, y a partir de ahí ya caminan juntas, llegan a Santiago juntas y ese vínculo ya no se rompe más. Genial, pues, qué bonito. No conocía esa historia detrás, me ha parecido muy chula la explicación. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Ha sido un placer. Espero que les haya resultado de interés a los que nos están escuchando. Y nada, antes de poner el videoclip, pues ya yo creo que voy a aprovechar y despedirnos. Os agradezco tanto a ti como a Manolo la participación. Espero que hayamos suscitado un poquito de interés en el camino inglés, que la gente se anime y además conociendo esta historia que nos acabas de contar, yo creo que no se necesitan más palabras. Hay que ya en cuanto podamos nos vamos todos a caminar el camino inglés. Ha sido un placer, Carolina. Muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Chao. Vale, pues vamos a poner entonces ahora el videoclip de Carolina Rubirosa y con esto nos despedimos por hoy. Os vuelvo a dar las gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla. Podéis comentarme también si habéis hecho el camino inglés u otros caminos, me lo podéis poner en los comentarios, que es una información también que me interesa. Y nada, os dejo ya con el vídeo de Carolina. Vamos allá. I don't know if you're aware, but my brother was planning to do the walk, or some of the walk, with Salvador Dali.
and how good that would have been, how amusing. This is in memory of John. Eu sei